¿Será pecado escuchar o cantar en la iglesia alguna melodía cuyo autor no sea adventista? Quédate con nosotros en los próximos minutos. Vamos a dar respuesta a esta interesante pregunta basándonos en un artículo titulado Cantemos con entendimiento. Si pastoreas o perteneces a una iglesia en la cual no existen tensiones en cuanto al tema de la música, considérate dichoso y afortunado. Las discusiones sobre la música en la iglesia siempre han traído más calor que luz y más descontento que conocimiento. Por eso, algunos se limitan a decir que solo existen dos tipos de música: la que nos gusta y la que no nos gusta. El autor de este artículo nació en un hogar adventista en la hermosa isla de Cuba, y si me preguntas cuáles son los seminarios que mejor él recordaba de su niñez, sin pensarlo dos veces, él nos dice que son aquellos seminarios en el que alguien les enseñaba qué música podían utilizar en la iglesia y qué música no. En la lista de canciones que iban a la crucifixión se encontraban todas las que eran de autoría evangélica o que no se sabía de dónde habían salido. Así se estrechaba el camino por el cual podían transitar las tonadas que se podían escuchar y cantar en la iglesia. Una pregunta: ¿qué música no encontraba oposición? Bueno, ya te puedes imaginar la conocida como música adventista. Por ejemplo, los Heraldos del Rey, del Delker, Isis de España y unos pocos más que muy seguramente los que tengan mayor edad recordarán con una sonrisa en el rostro. Con esto en mente te invito a preguntarte: ¿será pecado escuchar o cantar en la iglesia alguna melodía cuyo autor no sea adventista? Permíteme presentar el mismo interrogante pero con palabras distintas. ¿Ser adventista imparte alguna capacitación especial o crea un vínculo directo con algún centro de composición celestial ubicado en el lugar santísimo al que las demás denominaciones no tienen acceso? Dicho de esta última forma, el planteamiento suena ridículo, pero algunos miembros y hasta pastores de nuestra iglesia contestarían sin dudarlo con un rotundo sí. Otros, como el pastor Bor, que respetamos y admiramos muchos, enseñan que por el hecho de tener como denominación un mensaje único, especialmente en lo que respecta al ministerio de Jesús en el santuario celestial, no podemos cantar la misma música que cantan los demás cristianos, aunque la mayoría de los himnos que cantamos hoy son de autoría evangélica, compuesta por gente de otras iglesias, y nunca deberíamos cantar himnos compuestos por ellos. Estas palabras las mencionó el pastor en un video que se encuentra en YouTube titulado Adoración al trono de Satanás entre los minutos 4 y 6. Esto fue recuperado el 17 de junio del 2024. Ahí lo puedes verificar, estas palabras que él dijo. Este argumento pone en tela de juicio incluso a nuestros amados himnos del himnario adventista. ¿Será que la totalidad de nuestros himnos tienen como tema el ministerio de Jesús en el santuario celestial? ¿Es esta la única verdad que la iglesia adventista predica o debe predicar a través de sus sermones e himnos? Un breve análisis de nuestra himnología creo que nos pondrá en justas proporciones este asunto. Comencemos con el majestuoso himno Mirando al cielo. Mirando al cielo, cuajado de estrellas. Una obra virtuosa del músico austriaco Ludwig van Beethoven. Ludwig era católico. Su música era en muchas ocasiones encargada por la Iglesia Católica para ser empleada en misas. Sin embargo, disfrutamos escuchando un coro cantar los acordes del antiguo himno 79 que describe la creación de Dios. ¿Podemos seguir cantando este himno? Bueno, aunque desapareció del nuevo himnario y el motivo no fue la autoría, sino que era poco empleado en el culto, tuve la oportunidad de conversar con una de las personas que formó parte del comité que escogió cuáles himnos formarían parte del nuevo himnario, y me comentó que precisamente el uso por parte de la hermandad fue uno de los criterios utilizados para sacar algunos himnos.
Sin embargo, tenemos algunos himnos que continúan formando parte del himnario adventista, como Canto el Gran Amor, Vendrá el Señor, El Rey que viene, Eterna roca es mi Jesús, y al contemplarte mi Salvador. ¡Qué selección de himnos tan hermosos! Todos ellos tienen algo en común. Su autor, Franklin Belden, un adventista con una historia llena de sombras. ¿Quién era Belden? Era un destacado compositor, editor, autor, pionero de la iglesia adventista y, por si fuera poco, sobrino de Elena G. de White. Belden era un hombre brillante y extraordinariamente capacitado. Sin embargo, durante el Congreso de 1888, Belden fue una de las fuerzas principales de oposición que cuestionó el don profético de Elena G. de White. Más adelante, logró implantar una política en la Review Dan Herald que permitía hacer publicidad solamente a un libro a la vez, poniendo así a un lado el conflicto de los siglos y patriarcas y profetas. Es difícil imaginar que el autor de estos maravillosos himnos que hace unos pocos momentos acabo de mencionar, es difícil imaginar que fuera un antagonista de Elena G. de White. Para 1901 se unió al Dr. Kellogg y se dedicó a denunciar a la señora White y a la iglesia. Mientras esto sucedía, la iglesia cantaba sus himnos inspiradores que llegaron a sumar más de 80. Para 1945, semanas antes de su muerte, unos hermanos de la iglesia fueron a visitar al hermano Belden. Antes de retirarse, le preguntaron si podían orar con él. Franklin Belden les preguntó si ellos creían en Elena G. de White y los visitantes respondieron afirmativamente. Cuando él escuchó su respuesta, rechazó la oración diciendo: nunca, mientras crean en esa vieja. Haciendo alusión a Belden, Elena había escrito lo siguiente varios años antes: los hombres pueden trabajar en conexión con la obra de Dios como los carpinteros de Noé, y aún resistir la divina influencia. Y ahora se alza la pregunta: ¿puede un enemigo declarado de la iglesia adventista ser el autor de los himnos que ponen en alto nuestras verdades? ¿Hasta qué punto sería saludable que sus himnos continúen formando parte de nuestro servicio de adoración y del himnario? Si una persona compone un himno que contiene en su letra el mensaje adventista y más tarde descubrimos que él no creía en las verdades distintivas que predica la iglesia, debemos desechar sus himnos y considerarlos desde ese momento como no aptos para la adoración. Permíteme a continuación presentar un ejemplo más delicado todavía. El servicio fúnebre de Elena G. de White, que se llevó a cabo en Elchhaven, concluyó con uno de sus himnos favoritos: Nos veremos junto al río. Nos veremos junto al río. Un hermoso himno compuesto una triste tarde de 1864 por un pastor bautista llamado Robert Lowry. La epidemia de fiebre amarilla les había quitado la vida a miles de personas, así que este pastor escribió: estamos siendo llevados al río de la muerte, ¿nos veremos en el río de la vida? ¿Qué es lo sorprendente de este himno? Que a pesar de haber sido compuesto por un pastor bautista, la señora White lo tenía como uno de sus himnos predilectos, lo que nos lleva de nuevo a la pregunta: ¿resulta inapropiado cantar los himnos compuestos por personas que no creen en el ministerio de Jesús en el santuario celestial y que no aceptan las verdades distintivas de la iglesia adventista? Si tomamos a la señora White como ejemplo, la respuesta es un rotundo sí. Más aún, si la aprobación de un himno depende de quién fue su autor, la señora White hubiera ordenado eliminar los himnos de Robert Lowry como La tumba le encerró y ¿Quién me puede dar perdón? ¿Quién me puede dar perdón? Solo de Jesús la salvación. Ahora bien, si la autoría no era el factor determinante para Elena G. de White a la hora de incorporar un canto en la adoración del culto adventista, ¿cuál era entonces su criterio?
La música en los escritos de Elena G. de White. La señora White no tenía dudas en cuanto a la importancia y el valor de la música en la vida del cristiano. Ella decía que cantar con mucha frecuencia para glorificar a Dios expulsaba al enemigo. De Jesús dice que sus alabanzas parecían ahuyentar a los malos ángeles, que hacía frente a la tentación con un canto y que cuando se encontraba rodeado de palabras ofensivas se oía su canto de fe. Eso según el libro de la Educación en la página 150. En este punto me gustaría traer a consideración una cita que a menudo se usa para zanjar la disputa en cuanto a la música. Esa cita está en Reflejemos a Jesús el 27 de septiembre, que fue escrito por Elena G. de White. Debemos aprender, dice la cita, a hablar el lenguaje de Canaán, a cantar los cantos de Sión. ¿Quiere decir esta declaración que los himnos que conforman nuestro himnario son los himnos que cantaremos en el cielo? Aunque no le parezca cierto, he escuchado muchas personas que han tomado esta cita en sentido literal. Si los cantos de Sión son los himnos del himnario adventista, entonces tenemos un serio problema. Te presento a continuación los himnos preferidos de Elena G. de White con su autor. Número 1, Dulce Oración. Compuesto por William Welford, predicador inglés no adventista. Por la mañana. Compuesto por Isaac Watts, ministro de la Iglesia Independiente. Número 3, There is Sunlight in the Hilltop, compuesto por Franklin Belden. Número 4, su himno preferido era Cariñoso Salvador, compuesto por el metodista Charles Wesley. Cariñoso Salvador. Número 5, pocos días antes de su muerte, varios de sus familiares rodearon su cama y comenzaron a cantar In the Sweet By and By, que en español es Hay un mundo feliz más allá. Hay un mundo feliz más allá. Himno que por su autoría evangélica enseña la inmortalidad del alma. Ella comenzó a susurrar el himno con sus labios como si de alguna manera anticipara que un día cantaría junto al coro angelical. Su autor fue Sanford Fillmore Bennett de la Iglesia Universalista. Para muchos, los himnos de Sión deberían haber sido escritos por cristianos obedientes a los mandamientos de Dios y que hayan aceptado la verdad presente del ministerio de Jesús en el santuario celestial. Pero esta breve lista de los himnos favoritos de la señora White no avala este criterio. ¿Qué quiere decir entonces la cita donde se hace referencia a cantar los cantos de Sión? La declaración que aparece en Reflejemos a Jesús está tomada de un periódico llamado The Sovereign Watchman. De manera concreta, el artículo titulado The Spirit of Praise, que en español es El Espíritu de Alabanza. Cuando ella mencionó la idea de cantar los cantos de Sión, no se refería a los cantos literales que cantan en Sión, sino que alude a todo cristiano que aspira a llegar al cielo, debe albergar en su corazón un espíritu de alabanza. Parece que para Elena G. de White, todo lo que se necesitaba para aceptar un canto como parte de la alabanza corporativa es que éste elevara las verdades bíblicas y que elevara los pensamientos a Dios y a la salvación. Incluso para la adoración, ella recomendó cantar himnos alegres. La música en la iglesia adventista del siglo XXI. En la actualidad no es un secreto para nadie que la iglesia sufre tensiones por conceptos y criterios musicales. Muchos todavía consideran que si el canto no es adventista no debe utilizarse en la iglesia. Sin embargo, el himnario adventista, que fue preparado por una comisión escogida por la iglesia de manera oficial, incluye en su repertorio himnos como Él vive hoy, compuesto por Bill y Gloria Gaynor, que son bautistas. ¿Qué hacer entonces? Considero que la pregunta a la que hemos de buscar respuesta es: ¿cuál es el objetivo de la música en la iglesia? Ángel Manuel Rodríguez da una respuesta clara al escribir que la música, en especial el canto, tiene como fin que los hermanos experimenten la verdadera comunión con Dios
y entre sí, y preparar la mente y los espíritus de los adoradores para alabar a Dios con amor y entendimiento, de manera que puedan escuchar la proclamación de la palabra con corazones abiertos. Antes de ser pastor, recibí el aval de profesionalidad como pianista acompañante. Esto me permitió conocer muchas personas, entre ellas a un joven bautista llamado Yussi Pons. En el año 2008, 3 huracanes devastaron la isla de Cuba, Ike, Gustav y Paloma. 2 de ellos destruyeron el pueblo donde él vivía. El llanto era inevitable al mirar por todos lados gente sin recursos y sin esperanzas. Después de transitar las calles y angustiado por el dolor, regresó Yussi Pons a casa y leyó Job 37, 12 y 13, que dice: asimismo, conforme a sus designios, las nubes giran en derredor para hacer sobre la faz del mundo en la tierra lo que Él les mande. Él las hará venir, unas veces como castigo, otras a causa de la tierra y otras por misericordia. Allí nació un himno que conmueve a quien lo escuche. Creo en Dios. Te invito a escucharlo y evaluarlo. ¿Crees que es apropiado para la adoración? Sin duda yo creo que sí. A medida que nos acercamos a la mañana gloriosa de la segunda venida, reunámonos para cantar con gozo y armonía y paz, pues ese también es el anhelo de nuestro Padre Celestial. Este artículo fue escrito por Magdiel Larramendi. Es pastor de la Asociación Central Dominicana y es profesor de la Universidad Adventista Dominicana.